Mortal Kombat lleva más de 30 años siendo una de las franquicias más reconocibles del planeta. Todos conocen a los personajes, todos conocen las peleas, todos saben que hay que arrancarle la columna al rival y gritarle Flawless Victory a la pantalla. Y aún así, nadie ha podido hacer una película perfecta sobre esto. 3 intentos, 3 películas que tienen momentos brillantes, sí, pero que todas en algún punto se rompen, que todas dejan algo importantísimo afuera, que todas generan la misma reacción en el fanático. Estuvo buena, pero le faltó algo. 3 décadas, presupuestos cada vez más grandes, tecnología que en 1995 era ciencia ficción. Y la mejor película del lote sigue siendo la más vieja, la más barata y la que se hizo cuando todavía nadie sabía si el cine de videojuegos podía funcionar. Eso no es nostalgia, eso es un problema estructural que nadie en Hollywood parece dispuesto a resolver. Porque Mortal Kombat no es una franquicia difícil de adaptar por falta de material, es una franquicia que tiene demasiado material y que cada vez que alguien intenta meterlo todo en 2 horas, el resultado termina siendo un quilombo. Frikis del carajo, hoy vamos a mirar en detalle por qué las películas de Mortal Kombat suelen fallar, qué hizo bien la del 95, qué destruyó la del 97 y por qué la del 2021, con todo el presupuesto y la tecnología del mundo, todavía no pudo superar a una película que filmaron con un Goro animatrónico y un cielo de telón negro. Porque hay algo turbio en esa historia y para entenderlo hay que empezar desde el principio. 1995. Marvel estaba zafando de la bancarrota. El cine de superhéroes era todavía medio chiste para la industria y Paul W.S. Anderson, el tipo que después haría lo propio con Resident Evil, tenía que convertir un videojuego sobre ninjas congelados y dragones de 4 brazos en una película que se tomara en serio a sí misma sin perder lo que la hacía divertida. El presupuesto era de $18 millones. Hoy eso no alcanza ni para pagar el catering de una producción Marvel. Y Goro, el villano más imponente de la película, era un animatrónico. Si te fijabas en la escena del barco podías ver las arrugas en el telón negro que hacía de cielo. Y sin embargo, esta película funciona. No solo funciona, sigue siendo la mejor adaptación de Mortal Kombat que existe. ¿Por qué? Porque Anderson entendió algo que parece obvio, pero que los siguientes directores ignoraron olímpicamente. Antes de que alguien se arranque la cabeza en pantalla, necesitas que a la audiencia le importe quién la está perdiendo. Y lo resolvió en 14 minutos. En 14 minutos de película, Anderson presentó al villano principal, al villano secundario, a los 3 protagonistas y al entrenador del equipo. Y no solo los presentó, estableció la motivación de cada uno. Sonya Blade persigue a Kano porque mató a su compañero. Johnny Cage participa porque necesita demostrarle al mundo que no es un fraude. Liu Kang quiere vengar la muerte de su hermano. Raiden los guía sin revelarles todo, dejándoles descubrir sus propias respuestas. 4 escenas, 6 personajes, todo claro, data suculenta. Pero la película no se limita a presentarlos bien, los usa bien, y eso es mucho más difícil. Cada personaje tiene una debilidad que es exactamente lo que el villano intenta explotar. Shang Tsung no necesita ganar las peleas, necesita que los héroes caigan en sus propias trampas. Johnny Cage quiere reconocimiento, entonces alguien le ofrece reconocimiento para usarlo como carnada. Sonya sigue a Kano a donde no debería seguirlo. Liu Kang corre por venganza cuando debería correr por convicción. Eso es construcción de personajes y está todo en los primeros 14 minutos. Después vienen las peleas y acá la película hace algo que en su momento pasó casi desapercibido. Los héroes no son imbatibles, no son esos protagonistas genéricos que siempre tienen la respuesta y nunca se ven en problemas reales. En esta película, los buenos ganan haciendo trampa, aprovechando el entorno, arrancando de abajo. Johnny Cage derrota a Goro llevándolo al borde de un acantilado y pegándole en las bolas primero. Liu Kang necesita que Reptile lo golpee durante 5 minutos seguidos antes de encontrar la vuelta. No hay victorias limpias, hay victorias sucias ganadas por los pelos que se sienten reales. Y el detalle que menos gente recuerda, Anderson protegió a los personajes icónicos. Cuando Liu Kang necesita una pelea de calentamiento, no lo manda contra Baraka ni contra Rain, lo manda contra un tipo inventado para la película, alguien sin historia, alguien que puede perder sin que eso lastime a nadie del lore. Los personajes que importan se quedan con su dignidad intacta.
El resultado fue cósmico para una película de videojuegos de esa época. Y algo que casi nadie sabe, el tema musical que todos asocian con Mortal Kombat, ese tecno que te explota la cabeza apenas empieza, no venía del videojuego. Lo hicieron para la película recién en 2019 con Mortal Kombat 11. Ese tema tocó un juego por primera vez, lo mismo con la frase "It has begun", lo mismo con el romance entre Johnny Cage y Sonya Blade. La película no adaptó el juego, en varios aspectos lo definió. Eso es lo que pasa cuando alguien que entiende el material lo trata con respeto, no con reverencia ciega, no con miedo a cambiarlo, con respeto real, saber qué es lo esencial, protegerlo y construir el resto alrededor de eso. El problema es que esa lección aparentemente no viajó con la franquicia. 2 años. Eso tardó Hollywood en destruir todo lo que Anderson había construido. Mortal Kombat Annihilation llegó en 1997 con un presupuesto de $40 millones, más del doble que la primera, sin Anderson en la dirección, sin casi ningún actor del elenco original, con un productor, Lawrence Kasanoff, que había visto los 875 millones de recaudación de la primera y llegó a la conclusión más peligrosa que puede sacar alguien en Hollywood, que más era mejor. Más personajes, más peleas, más efectos especiales, más Outworld, más de todo, lo dijo literalmente. En sus propias palabras, Annihilation es 3 veces más ambiciosa que Mortal Kombat. Y cumplió, en el peor sentido posible. La película empieza en los primeros 5 minutos matando a Johnny Cage, el personaje más carismático de la primera entrega, el que le daba humor, el que conectaba emocionalmente con la audiencia. Muere en una escena que dura menos de 1 minuto y que no tiene ningún peso dramático. Es un descarte, una firma que dice claramente este no es el mismo equipo que hizo la película anterior y no entienden lo que tenían entre manos. Después de eso, la película mete más de 20 personajes del universo Mortal Kombat: Scorpion, Sub-Zero, Mileena, Ermac, Rain, Shiva, Motaro, Nightwolf, Sindel, Jade. Personajes que aparecen, pelean en segundo plano y desaparecen sin que nadie explique quiénes son ni por qué importan. Para alguien que no jugó los videojuegos, es un desfile de disfraces con nombres raros. Para alguien que sí los jugó, es un insulto. Sus personajes favoritos convertidos en extras. Solo Robin Shou como Liu Kang y Talisa Soto como Kitana repitieron sus roles. Christopher Lambert quería volver como Raiden, pero estaba comprometido con otro proyecto. El resultado fue que uno de los personajes más queridos de la primera película apareció con otra cara, interpretado por otro actor, sin ninguna explicación para la audiencia. Rotten Tomatoes, 4% de críticas positivas. El consenso fue brutal: personajes superficiales, efectos mediocres, escenas de pelea que no llevan a ningún lado. Recaudó $51 millones mundiales. Técnicamente no fue un desastre total en taquilla, pero comparado con los 875 millones de la primera, fue un colapso. La secuela que estaban planeando quedó cancelada. La franquicia entró en un pozo del que no saldría en casi 25 años. Y sin embargo, hay algo fascinante en Annihilation, algo deforme y glorioso al mismo tiempo. Porque si la mirás sin expectativas, sin el peso de comparar con la primera, la película tiene una energía de caos total que es casi hipnótica. Los personajes se transforman en animales gigantes sin ninguna explicación. Hay una escena donde aparecen unas esferas gigantes de transporte que se usan una sola vez y nunca se vuelven a mencionar. Los diálogos son tan malos que en ciertos momentos suenan a poesía accidental. Shao Kahn es básicamente un tipo grandote que grita y rompe cosas y aún así tiene más presencia que la mitad del elenco. Es una mala película, sin dudas. Pero es una mala película con tanto descaro, con tanta ausencia de vergüenza, que al final resulta entretenida de otra manera, no como Mortal Kombat, como algo que no tiene nombre pero que no podés dejar de mirar. Eso igual no la salva, porque el daño real de Annihilation no fue solo hacer una mala película, fue demostrarle a Hollywood que Mortal Kombat era una franquicia que podía fallar, y eso la mandó al freezer por un cuarto de siglo. Hay algo más profundo que conecta los dos casos anteriores y que explica por qué hacer una buena película de Mortal Kombat es estructuralmente más difícil que hacer una buena película de casi cualquier otra franquicia de videojuegos. El problema es el torneo. Mortal Kombat en su núcleo es una historia sobre un torneo de artes marciales con el destino del mundo en juego.
Eso es el gancho, eso es lo que la gente quiere ver, 10 combatientes que se enfrentan uno a uno, cada pelea con consecuencias reales hasta que alguien gana y la Tierra se salva o se pierde. El problema es que para llegar al torneo primero tenés que presentar a los personajes, y Mortal Kombat no tiene 3 o 4 personajes, tiene decenas, cada uno con su historia, su motivación, su poder especial, su lugar en el lore. Si presentas pocos, los fanáticos se quejan de que faltaron sus favoritos. Si presentas muchos, no tenés tiempo para desarrollar a ninguno y la película se convierte en un desfile de caras conocidas que no le importan a nadie que no haya jugado el juego. Es una trampa perfecta. La del 95 la resolvió mejor que las otras. Eligió un puñado de personajes, los desarrolló bien y metió a los demás en roles pequeños que no exigían tiempo de pantalla. Fue una decisión valiente porque implicó dejar afuera a mucha gente del roster, pero funcionó. Annihilation intentó meter a todo el mundo y ya sabemos cómo terminó. La del 2021 encontró otra solución al problema y en teoría era inteligente. En lugar de presentar a todos los personajes del roster existente, crearon uno nuevo. Cole Young, un peleador de MMA sin historia previa, diseñado específicamente para que la audiencia nueva pudiera identificarse con alguien que no sabía nada del mundo de Mortal Kombat. El problema es que esa solución creó un problema todavía más grande, porque Cole Young no es un personaje interesante, es una función narrativa con cara. Y cada minuto de pantalla que le dan a él es un minuto que le sacan a Liu Kang, a Sonya, a Kano, a Kung Lao, a los personajes que la gente fue al cine a ver. Es como si alguien te vendiera un recital de tu banda favorita y cuando llegás, la mitad del show lo hace un artista telonero que nunca escuchaste y que el organizador decidió poner porque pensó que te iba a gustar. Y eso, frikis del carajo, es el problema estructural de fondo. No es que los directores sean malos, no es que los actores no estén a la altura, es que Mortal Kombat como franquicia tiene una tensión irresoluble entre lo que necesita una buena película y lo que quiere la audiencia que ya conoce el universo. Una buena película necesita pocos personajes bien desarrollados. El fanático de MK quiere ver a sus personajes favoritos haciendo sus cosas. Esas dos cosas raramente van de la mano y hasta ahora nadie encontró la forma perfecta de reconciliarlas. 24 años después de Annihilation, Warner Bros. Decidió que era momento de intentarlo de nuevo, y esta vez, al menos en papel, parecía que habían aprendido algo. Simon McQuoid en la dirección, un presupuesto de $55 millones, un elenco con caras asiáticas en roles protagónicos en un momento donde eso todavía no era lo más común en Hollywood, y una promesa clara para los fanáticos. Esta vez iba a haber sangre, esta vez iba a haber fatalities. Esta vez iba a ser la película de Mortal Kombat que la gente había estado esperando desde 1997 y en varios aspectos cumplió. Las peleas de Mortal Kombat 2021 son sin ninguna duda las mejores de las 3 películas. La coreografía es más creíble, el sonido de cada golpe se siente en el cuerpo y hay momentos de fanservice que hacen exactamente lo que tienen que hacer, hacerte gritar en la sala del cine. La pelea entre Scorpion y Sub-Zero al final de la película, con el reencuentro 400 años después, es puro goce visceral. Kung Lao partiendo a Nitara por la mitad con el sombrero es uno de esos momentos de alegría primitiva que muy pocas películas de acción logran. El Kano de Josh Lawson es probablemente el personaje mejor escrito de toda la película. Tiene humor, tiene presencia, tiene un arco que en realidad funciona. Es el villano más entretenido desde el Shang Tsung de Kari-Hiroyuki Tagawa en el 95. Hay escenas donde Kano se roba todo lo que está pasando alrededor sin hacer absolutamente nada extraordinario. Hasta ahí, todo bien. El problema se llama Cole Young. Cole Young es un peleador de MMA sin historia, sin personalidad memorable y sin ninguna razón narrativa real para existir más allá de ser el punto de entrada para la audiencia nueva. Es el protagonista de la película, el personaje alrededor del cual gira toda la trama, el elegido que tiene que despertar su arcana y salvar a su familia mientras el resto del mundo está en juego, y es el hueco negro del film. No porque el actor sea malo, es porque el personaje está construido sobre una función, no sobre una persona. Cole Young existe para que alguien sin conocimiento previo del universo tenga a quien seguir, pero esa decisión tiene un costo cósmico. Para darle
darle tiempo de pantalla a un personaje inventado, la película le saca tiempo a Liu Kang, a Sonya Blade, a Kung Lao, a los personajes que tienen décadas de historia detrás y que la audiencia fue al cine específicamente a ver. Hay algo todavía más deforme en esta decisión. La película termina con Cole Young matando a Goro. Goro, el príncipe de los Shokan, el guerrero de 4 brazos que en la del 95 aplastaba rivales como si fueran mosquitos y que necesitó que Johnny Cage le pegara en las bolas y lo tirara por un acantilado para caer. Ese Goro muere a manos de un personaje que nadie había escuchado nombrar 3 meses antes del estreno, en una escena que dura segundos y que no tiene ningún peso dramático. Y la película sabe que tiene un problema con su protagonista, lo sabe porque termina anunciando que en la próxima entrega va a aparecer Johnny Cage, lo cierra con esa promesa, lo usa como gancho para la secuela, lo que equivale a decirle a la audiencia en la última escena: sabemos que el personaje que siguieron durante 2 horas no era el que querían ver, el que querían ver viene después. Es un problema de manual, no de ejecución, sino de concepción, porque la película del 2021 tiene todos los ingredientes para ser la mejor de las 3 y los desperdicia en el personaje equivocado. Cuando una película de 18 millones de dólares le sigue ganando a producciones modernas con presupuestos 3 veces más grandes y tecnología infinitamente superior, hay que preguntarse ¿por qué? Y la respuesta no es nostalgia. La nostalgia explica que la gente la recuerde con cariño, no explica que resista el análisis. La del 95 resiste el análisis porque resolvió el problema estructural de Mortal Kombat de la única manera que realmente funciona, eligiendo. Anderson eligió qué personajes importaban en esta historia. No intentó meter a todo el roster, no intentó satisfacer a todos los fanáticos de todos los personajes al mismo tiempo. Eligió a 3 protagonistas, les dio motivaciones reales, les dio debilidades reales y construyó la película alrededor de eso. El resto del roster existía en función de la historia, no al revés. Esa decisión implicó sacrificios, implicó que muchos personajes queridos no aparecieran, implicó que los que aparecían en roles secundarios no tuvieran arcos propios, pero esos sacrificios hicieron posible que la película funcionara como película, no solo como catálogo de referencias para fans. Hay algo más en la del 95 que se habla poco. La película no trata mal a sus villanos. Shang Tsung es amenazante de principio a fin. Goro es presentado como una fuerza de la naturaleza y se mantiene así hasta que cae. Reptil le gana durante 5 minutos seguidos al protagonista en su mejor versión. Nadie queda como idiota para que el héroe brille. Los buenos ganan porque son creativos y porque empujan hasta el límite, no porque los malos de repente se vuelven estúpidos. Eso genera algo que las otras 2 películas pierden en algún momento: tensión real, la sensación de que los buenos podrían perder, que el mundo de verdad está en juego, que cada pelea importa. Dale duro a like si llegaste hasta acá, porque esto que viene es la parte que más duele. Si miras las 3 películas en conjunto, la conclusión es incómoda. La fórmula perfecta para una película de Mortal Kombat ya existe. Está repartida en 3 intentos fallidos: la estructura y los personajes de la del 95, la violencia y las peleas de la del 2021. Incluso el caos glorioso de Annihilation tiene algo que las otras no tienen: una energía sin frenos que cuando la franquicia se toma demasiado en serio pierde completamente. Junta esas 3 cosas en una sola película y tenés algo que ninguna de las 3 logró ser. El problema es que Hollywood lleva 3 décadas sin poder juntarlas, y la pregunta que queda abierta es si la próxima va a ser la que finalmente lo logre. Mientras ves este video, Mortal Kombat 2 ya está a semanas de estrenarse, el 8 de mayo de 2026. Warner Bros. La movió 2 veces de fecha. Primero estaba para octubre de 2025, después la pasaron a mayo. No fue un problema de producción, fue una decisión comercial para no competir con otros estrenos en un octubre saturado, lo cual de paso dice bastante sobre la confianza que el estudio tiene en el producto. Si estás dispuesto a esperar más meses para tener mejor posicionamiento, es porque pensás que vale la pena cuidar el estreno, y hay señales de que esta vez algo cambió. El primer tráiler generó 107 millones de visualizaciones en todo el mundo. Johnny Cage, el personaje que la película del 2021 prometió para después y nunca terminó de dar, es ahora el protagonista central. Karl Urban, conocido por The Boys, lo interpreta como un actor de acción carismático pero en decadencia que termina convirtiéndose en campeón de la Tierra. Y Urban lo dijo sin vueltas en entrevistas: toda la producción mejoró significativamente respecto a la primera.
Esta vez la historia gira en torno al torneo de Mortal Kombat de verdad, los guerreros peleando a muerte, el torneo como eje central, no como promesa para la próxima película. En el papel esto suena exactamente a lo que la franquicia necesitaba, pero acá es donde hay que frenar un segundo y ser honestos, porque Warner Bros. También prometió cosas con Annihilation, también había hype antes de que se estrenara, también había declaraciones de que esta vez iba a ser diferente, más grande, más ambiciosa, y ya sabemos cómo terminó eso. El director confirmó que la secuela tendrá el doble de peleas que la primera película y más personajes. El doble de peleas suena bien, más personajes después de todo lo que vimos suena a una alarma, porque el problema estructural de Mortal Kombat no desaparece por tener mejor presupuesto ni un protagonista más carismático. Sigue siendo el mismo de siempre. Cada personaje que metes en la película sin tiempo para desarrollarlo es un personaje que le roba pantalla a los que sí lo merecen. Johnny Cage como protagonista es la decisión correcta, el torneo como eje central es la decisión correcta, escuchar las críticas de la primera es la decisión correcta. Si además de todo eso tienen el coraje de no meter 20 personajes solo para satisfacer a todos los fanáticos al mismo tiempo, Mortal Kombat 2 puede ser la película que esta franquicia lleva décadas intentando hacer. Si no lo tienen, ya sabemos qué pasa. Frikis del carajo, en pocas semanas vamos a tener la respuesta. Y cuando la tengamos, ya saben dónde encontrarnos. Al final, la pregunta no es por qué las películas de Mortal Kombat fallan. La pregunta es ¿por qué nos sigue sorprendiendo que fallen? Porque la fórmula no era un secreto, estaba ahí, en 1995, para que cualquiera la viera, y sin embargo, cada vez que alguien tuvo la oportunidad de usarla, eligió otra cosa. Eso no es mala suerte, eso no es incompetencia, eso es Hollywood siendo exactamente lo que es, una industria que sabe reconocer lo que funciona, pero rara vez sabe por qué funciona. Y esa diferencia, que parece pequeña, lo cambia todo. La del 2021 llegó más cerca que ninguna desde el 95. Tuvo cosas que la primera nunca pudo tener, pero le faltó ese último paso, ese momento donde alguien en la sala dice no, esto no, y protege lo esencial. Mortal Kombat sigue esperando su película perfecta, y lo más raro de todo es que después de 3 intentos ya tiene casi todos los ingredientes, solo falta alguien que sepa juntarlos. No te olvides de darle duro al botón de like, de rebobinar la cinta, y nosotros nos veremos la próxima. Adiós.